Muy bien. Honorable diputada María José Sosa. Buenas noches. Yo solo quería, y va orientado en lo que el diputado Eder acaba de decirle. Previo a que se llevara a cabo esta conferencia donde él dio a conocer los nombres y los acusó a ustedes directamente, ¿ustedes tenían conocimiento de que iban a ser señalados, acusados, habían sido notificados? ¿Hubo alguna comunicación previa por parte de la Fiscalía con ustedes? Esa es una muy buena pregunta. Las elecciones fueron el 9 de marzo, ¿verdad? El día 10 de marzo al mediodía, yo recibo una comunicación de la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral de que había caído una solicitud de parte del Ministerio Público requiriéndome presentarme una hora después, de una hora a otra, ¿verdad? Y esto era muy normal en el actuar del Ministerio Público en estos momentos, que una hora después yo tenía que estar en la Unidad Fiscal de Delitos Electorales brindando mi declaración testifical. Yo brindé mi declaración como testigo. 2 semanas después, yo, por medio de una cadena nacional, paso a ser testigo, a ser acusado. Hay un tema muy importante que, gracias a la diputada María José Sosa por sacarlo, un tema muy importante. El requerimiento fiscal se presentó a las 4 de la tarde del día 31 de marzo. Y me voy a parar en este momento, solo para decirles que la cantidad de pruebas presentadas son 6 leyes. O sea, una cantidad de documentación grandísima, que requeriría que un señor juez le aplicara una cantidad de horas de estudio previo a emitir una orden de captura. Sin embargo, la orden de captura fue librada una hora después, a las 5 y algo de la tarde. Abogado, perdón. Eso creo que es un tema que ustedes como diputados tienen que ponerle ojo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay jueces que libran órdenes de captura en una hora? Eso quiere decir que no estudiaron el caso. Porque un juez que hubiera estudiado el caso lo hubiera desestimado de entrada. Hubiera dicho, no libro orden de captura, voy a librar una citación. Que procede según el Código Procesal Penal. Entonces, esas cosas nos dan lugar a pensar que realmente estaba todo parcializado en nuestra contra. No solo desde el Ministerio Público, sino también desde el Poder Judicial. Bien, es todo. Muchas gracias, abogado, por su comparecencia. Feliz Gracias tarde. a ustedes. Pedimos que hagan pasar al siguiente testigo. Soy gran amigo y me gradué con su sobrina. Bien, buenas tardes. Tome asiento, abogado. Para el registro, ¿nos puede dar su nombre? No sé si está encendido el micrófono, súbele el botón. Sí, con mucho gusto. Soy el abogado Fabricio Perdomo. ¿Dónde trabaja? El Ministerio Público. ¿Qué Soy cargo tiene? auxiliar fiscal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, sección de estructuras criminales. ¿Desde hace cuántos años trabaja en el Ministerio Público? 5 años. Bien. ¿Tiene conocimiento de la denuncia de juicio político que se presentó contra el fiscal general? Totalmente, sí. ¿Qué nos tiene que manifestar a la comisión sobre ese hecho? Vengo ante esta honorable comisión a presentar los medios de prueba que acreditan la violación del artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo en relación al artículo 321, 322 y 323 de la Constitución de la República, donde han habido excesos y abusos en lo que son descensos ilegales y afectaciones salariales que ha recibido el suscrito, ¿verdad? Tengo aquí los medios de prueba documentales, donde se presentó un reclamo administrativo el 6 de enero del 2025 por las actuaciones ilegales
en que incurrió el señor ciudadano Joel Zelaya, ¿verdad? Asimismo, quiero establecer pues que se evacó todo el procedimiento administrativo, ¿verdad? Se violentó el convenio 102 de la OIT en relación a los artículos 127 y 128 de la Constitución de la República sobre el acceso al trabajo y los artículos 321, 322 y 323 de la Constitución de la República. Es así, honorable comisión, que he decidido presentarme para poder poner a la vista los medios de prueba documentales, los que presentaré en este momento, serán consistentes en el reclamo administrativo, presentado en fecha 6 de enero del 2025 y que fue debidamente recibido, junto con los reclamos administrativos que de manera electrónica también se efectuaron, las constancias de trabajo donde se acredita la baja salarial ilegal y abusiva de la cual fui objeto como un mecanismo para poder asfixiar al servidor público y que generara un abandono del puesto de trabajo, ¿verdad? Asimismo presento las notas que han sido cruzadas por el Departamento de la División de Recursos Humanos, donde se me notifican los descensos, se me notifican las afectaciones salariales, sin ningún tipo de causa, sin ningún tipo de... ¿Por qué cree que le hicieron todo eso? Esta disminución de la escala salarial Sí, ¿por qué afectaron? y la afectación proviene de una persecución que hubo contra personal que fue nombrado por el abogado Daniel Cibrián Bueso, de una manera sistemática, con acciones activas y pasivas, con el fin de que abandonáramos los puestos de trabajo, que nosotros no recibiéramos nuestro salario prácticamente. De alguna manera se hizo, y aquí están las pruebas, están los vouchers, está toda la afectación que se hizo con conocimiento del ciudadano, con firmas de él, donde él, en un acto ilegal y de manera retroactiva, firma acuerdos en un solo día, donde siendo el presidente del Tribunal Disciplinario y siendo jefe de la sección de beneficios sociales, en un día notificó 3 acuerdos y me pasó al puesto de auxiliar fiscal que honrosamente desempeño actualmente en la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Es por eso que con estos medios de prueba quiero dejar establecido y rebatir que lo que dice el señor ciudadano Joel Zelaya es totalmente falso. Y esto no solo a mi persona, ¿verdad? Hay muchos servidores del Ministerio Público que han sido afectados. Permítame un segundito, abogado, que quiere preguntar. Sí. Diputado Aquilio Berta. Gracias, presidente. Abogado Fabricio, y yo creo que aquí casi todos los miembros de la comisión en estas últimas horas, después de que se estableció el juicio político contra el fiscal general, creo que aquí todos hemos recibido una serie de mensajes de fiscales Sí, de carrera en el Ministerio Público que así es. justamente denuncian una persecución. ¿Cuál es usted, que forma parte de la estructura del Ministerio Público, y ahí lo valioso de su testimonio es que usted forma parte de la estructura en este momento del Ministerio Público, o sea, no le contaron, lo vive ahí a diario? ¿Cuál es el elemento que se repite entre todos los fiscales y funcionarios de carrera que están en el Ministerio Público y que han sido degradados, suspendidos, trasladados incluso a otros departamentos lejanos del país? Sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por estar en desacuerdo con el fiscal general? ¿Por no querer seguir su línea de actuación política? ¿Por qué? Vamos a hablar con pruebas, ¿verdad? Porque aquí tenemos que presentar las pruebas. Estamos en la obligación, ya tienen las pruebas documentales de los actos irregulares que él cometió en cuanto a lo que es mi persona. Pero me voy a referir a la fiscal especial de corrupción de la Ceiba, la abogada Claudia Zenaida Paz Hernández. Ella era la jefe de corrupción allá, pero conociendo un caso emblemático de un asesinato que se cometió en perjuicio del señor Juan López, ella fue removida de su cargo. Y lo digo esto con conocimiento de causa porque yo fui testigo de la audiencia de descargo que le hicieron a ella. Yo comparecí en esa audiencia.
Y les voy a señalar más allá, ¿En qué condición compareció? Disculpe. como testigo de la empleada en la evacuación de la audiencia de cargos y descargos. Y voy a ir más allá, les voy a señalar las pruebas de lo que la abogada Claudia presentó, porque también es con conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, es con conocimiento de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia esto, porque es tan grave. ¿Qué es conocimiento de la presidenta de la Corte? La demanda que presentó la abogada, con todos los medios de prueba, por oponerse a no presentar un requerimiento fiscal que fue suavizado y que no tenía las órdenes de captura que se tenían que presentar. Eso es lo que yo vi en la audiencia de descargo. El expediente es 0801-2025-00361, que está presentado en el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Ahí van a encontrar todas las pruebas donde la fiscal se le estaba pidiendo el despido. Se le estaba pidiendo el despido. Fue afectada emocionalmente, psicológicamente, porque yo tuve conocimiento de eso. Abogado, explíquenos por favor con mayor detalle. Sí, La fiscal apellido es la fiscal apellido Paz Hernández. Claudia Paz. Sí, Claudia. Claudia Paz quiso presentar un requerimiento fiscal ¿en contra de quién? En contra del señor Adán Funes. Adán Funes, Sí, el ex alcalde de Tocoa, así es, señor. miembro del partido Libertad y Refundación. y que sale en el video también, ¿verdad? Para que consten acta. Y amigo personal del señor Manuel Zelaya. El requerimiento fiscal era en contra de él por asesinato de don Juan López. Estaban investigando situaciones de corrupción y a la par también investigando el asesinato. Bueno, varios delitos entonces. Sí, hay varios delitos ahí, ¿verdad? Por eso quiero nominar como testigo primario sobre estos hechos a la abogada Claudia Zenaida Paz Hernández, para que testificar, declare, entiendo, más tarde vía sí, Zoom, para porque que no declare y recalque, y todos los medios de prueba documentales que les estoy diciendo yo acá ya fueron presentados ante el Congreso Nacional también. y ella presentó o iba a presentar el requerimiento fiscal y fue frenada. Así es, fue frenada. Y le pasaron otro requerimiento fiscal, Suavizado, correcto, light, así es. y ella se negó. Se negó, Y como se negó, le hicieron una audiencia de descargo. así es. ¿Fue despedida? No, no fue despedida porque ella en la audiencia pudo desvirtuar. ¿Por qué razones estaba pidiendo las órdenes de captura? Fue acompañada por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y como testigo un expresidente del Tribunal Disciplinario del Ministerio Público. ¿Y quién le pidió a ella que no presentara el requerimiento fiscal con orden de captura? No puedo pronunciarme sobre ese aspecto porque no estuve presente, pero lógicamente tuvo que haber sido una autoridad. Ok. Asimismo, quiero indicarles también, ¿verdad?, que vamos a probar que no solo en el caso del suscrito, ¿verdad?, que también tienen derecho a saber quién soy yo, ¿verdad? Yo soy la tercera generación de abogados que aquí en Honduras. Mi abuelo y mi padre fueron diplomáticos de carrera, ex canciller de la República, el doctor Roberto Perdomo Paredes, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, y su servidor operador de justicia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Menciono esto como una condición de honorabilidad y de respeto para que ustedes sepan quién está aquí al frente declarando ante ustedes. Y una de las situaciones también que quiero establecer acá, ¿verdad?, es que no solo mi caso existe, ¿verdad? Hay muchos servidores del Ministerio Público que tienen miedo y que no pudieron venir acá. Pero la voz que está aquí soy yo. Y yo les voy a señalar a las personas que han sido afectadas. Tenemos también aquí a un ex jefe de la ATI, Juan Carlos Nieto, que fue descendido injustamente y también fue afectado en su salario, ¿verdad? Él no interpuso las acciones que yo estoy interponiendo, ¿verdad? Asimismo, tenemos el caso de la fiscal Neidy Saray Castillo Godoy, que fue trasladada ilegalmente, injustamente, por haber presentado una queja con un superior que se había excedido y fue mandada a Ocotepeque. Entonces, ¿cómo es posible que el señor fiscal general esté diciendo cosas que no ha hecho cuando yo les estoy señalando aquí lo que sí ha hecho y les estoy presentando los medios de prueba? Permítame un segundito que el diputado Francis Sí. quiere hacer una consulta. Abogado, buenas noches. Buenas Gracias noches. por estar aquí, es muy amable, gracias, señor presidente. Para que quede claridad ante esta comisión y que quede claridad ante
el pueblo hondureño Sí. que nos está observando en este momento en vivo. Esta comisión hace una transmisión en vivo. Yo quiero establecer algo. Usted es abogado de tercera generación. De tercera Su generación. abuelo, su padre, usted son abogados. Así es. Esa es la condición de honorabilidad en la que estoy yo acá. Usted es fiscal del Ministerio Público. Soy auxiliar Ok. de fiscal. Pero porque, ustedes- porque fui descendido. Yo Entonces- era el presidente del tribunal, Sí. era jefe de la sección de beneficios y el señor aquí violentando convenios internacionales, el 102, violentando el artículo 3, 10, 96, 95 numeral 6, Abogado, 96 numeral 9 del Código de permítame. Trabajo, lo hizo. Usted es un hombre que sabe de derecho penal y que está autorizado por el Estado de Honduras para hablar de derecho penal. Y de derecho Usted laboral, sabe y derecho de laboral. teoría del delito, de la Sí. calificación, etcétera. Mi pregunta es directa, señor. En su conocimiento, en su opinión, en su criterio, ¿el señor Joel Zelaya ha cometido delitos como fiscal general de la República, sí o no? Le voy a contestar desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Sí ha cometido violaciones graves y directas porque ha violentado normativas y derechos, principios específicos que rigen la materia del derecho del trabajo, ¿verdad? Como la estabilidad laboral ha sido totalmente afectada, ¿verdad? Es lo que yo les puedo decir. Muchas gracias, señor. No tengo más preguntas, señor presidente. Continuando con los medios de prueba que tengo que presentarle a esta honorable comisión también, quiero señalar la persecución que ha tenido uno de los mejores jueces de letras de lo penal que yo he conocido, el abogado Carlos Alejandro López Vázquez. Fue judicializado injustamente, sin haber encontrado ningún mérito, ¿verdad?, por instrucciones superiores. Desconozco de quién, de la fiscalía, ¿verdad?, pero sí conozco a este señor, que es un hombre íntegro y probo, y fue también afectado. Y así como fue afectado él, como fue afectado la fiscal Saraí Castillo, como fue afectado también el señor Juan Carlos Nieto, como fui afectado yo, como fue afectado la señora abogada Claudia Zenaida Paz Hernández, y muchos que guardan silencio han sido afectados. Y también han sido afectados porque ha utilizado la falta de pago de los servidores del Ministerio Público para asfixiarlos. Se los digo de tal manera que es de conocimiento público que los pagos son atrasados. Hacen que los fiscales, que el personal administrativo no puedan responder ante las obligaciones que tienen como padres de familia, como familiares, como hijos, efectuando pagos tardíos, como de una manera, mejor váyanse, me estorban, ¿verdad? Esto es de conocimiento público, ¿verdad? Hay afectaciones de escala salarial. Les pido por favor también que investiguen los aumentos selectivos que han habido, porque tiene un grupo privilegiado ahí. Pídanle la información al señor fiscal general interino, al abogado Marcio Cabañas, que presente la lista de los aumentos selectivos que han habido ahí. Es muy importante. También les quiero pedir, y le pido también al señor fiscal general interino, que proceda a informar a esta comisión si el señor Carlos Edén Sarmiento Rosales, supervisor del Ministerio Público, ha tenido denuncias o tiene denuncias, y qué ha pasado con las denuncias, si es el caso que existan, por hostigamiento sexual y acoso sexual. Le pido por favor en contra esto, de de este supervisor. Quiero que le llegue la verdad a ustedes, que informe si existen y cómo han resuelto esas denuncias. la palabra al diputado Guerrero. Buenas noches, abogado Perdomo. Buenas noches. Bienvenido aquí a esta cámara. Le quiero hacer un par de consultas. Dígame. Estamos enmarcados en la ley especial del juicio político Así es, señor. y no debemos de perder el objetivo en el sentido que este es un proceso administrativo que Así se le es. está aplicando
al fiscal general o que está en desarrollo. El artículo 5 de dicha ley, en el numeral 3, habla de la negligencia, incapacidad o incompetencia para desempeñar el cargo. Así es, señor. Sí. Usted ha mencionado que existen, yo diría, algunos abusos en la transferencia de fiscales de carrera de forma caprichosa y antojadiza. ¿Usted catalogaría esta situación como una negligencia o incompetencia? Claro que sí, porque esto genera reclamos administrativos contra el Estado. Esto significa demandas, y le voy a poner mi ejemplo, ¿verdad? Si hacemos un cálculo de lo que es una demanda, lo que tarda una demanda en los juzgados de los contenciosos administrativos, muy posiblemente una demanda de un empleado puede llegar a 8 o 10 millones de lempiras, después de 8 o 10 años. Esto afecta la operatividad del Ministerio Público en lo que es la lucha transnacional contra el crimen organizado. ¿Qué significa esto? Que esos recursos que pueden servir para la lucha están siendo pagados a abogados laboralistas y a empleados por violaciones directas en sus derechos. Entonces significa que hay una incompetencia, que hay una negligencia manifiesta. Y para probar esto también a la comisión es muy importante que pidan la información de las condenas laborales que ha tenido el Ministerio Público y de las erogaciones que han generado en millones de lempiras estas condenas. Pero no basta ahí. Hay que pedirle al señor Procurador General de la República, que con mucho respeto se desempeña bien en su cargo, el abogado Roberto Aspra Iglesias, que proceda a accionar por estas condenas con los servidores, porque no les cuesta nada. Quien le cuesta esto es al pueblo hondureño. Quien paga las demandas es el pueblo hondureño. Quien queda sin medicina es el pueblo hondureño. Quien queda sin mecanismos de seguridad en la fiscalía es el pueblo hondureño. ¿Y qué pasa con estas personas que hacen estos despidos? ¿Qué pasa con estas personas que no tienen miedo a hacer estos abusos, estas irregularidades? Abogado, segunda consulta. Dígame. Durante el interrogatorio al fiscal general, él expresó que carecía de software para hacer pericias. Con tanto presupuesto que sale de los bolsillos del pueblo hondureño y de los impuestos que pagamos, ¿cómo es posible que el Ministerio Público, bajo la administración de Joel Zelaya, tenga grandes aumentos selectivos y carezca de peritos y un software? ¿Cómo cataloga usted eso? Como una grave irresponsabilidad. Incapacidad, incompetencia o negligencia, porque tenemos que enmarcarnos en el las artículo. Tres, las que dice también el artículo 112, inciso L del Código de Trabajo, la negligencia manifiesta, el descuido mayúsculo, es una culpa lata que tiene el servidor en este caso. Gracias. Y le voy a decir también, Permítame un segundito que la Sí. diputada María José quiere hacer una consulta. Sí, es importante, solo para cerrar, que si no tiene para esos mecanismos periciales, ¿cómo es posible que tiene para pagar condenas laborales? Para hacer aumentos selectivos. Buenas noches, abogado. Durante la comparecencia del fiscal surgió en la conversación una consulta y le hacían a él la pregunta si tenía conocimiento de por qué el subdirector de fiscales intimidaba a jueces en nombre del fiscal. ¿Tiene usted conocimiento sobre esa temática? Tengo conocimiento por parte del señor juez Carlos Alejandro López Vázquez, que fue intimidado y que fue procesado. Sería pertinente, ¿verdad?, ver el expediente judicial y mandarlo a llamar a declarar. Pero si tengo conocimiento por parte de él, él me notificó a mí que ha sido objeto de persecución y hostigamiento. No le podría decir en nombre de él porque no estaba presente, pero cuando uno representa a una institución, representa a todas las autoridades. Tiene la palabra el diputado Antonio Rivera. Gracias, presidente. Abogado, ¿hace cuánto trabaja usted en el Ministerio Público? Hace 5 años, señor, he sido operador de justicia, ¿verdad? He sido escribiente, receptor, secretario en 5 tribunales, he sido también juez ejecutor en los juzgados de criminalidad, en los juzgados del trabajo también he sido juez ejecutor. ¿Cómo evaluaría usted la gestión de don Joel Zelaya? Pésima, irresponsable. Ha puesto a los servidores públicos del Ministerio Público de rodillas. Pedimos muy vehementemente
que hagan las revisiones del caso, de los señalamientos que le estoy diciendo. Vayan a revisar, tómenle declaración a la abogada Claudia Zenaida Paz Hernández. Vean el expediente judicial 0801-2025-00361 que explica todas las irregularidades que han ocurrido ahí. En ese caso, de esa muerte del señor Juan López. Tiene la palabra el diputado Eder Mejía. Buenas noches, abogado Buenas Perdomo. noches. Gracias Buenas por noches. estar aquí compareciendo ante esta comisión y ante el pueblo hondureño. Hemos escuchado las aseveraciones que usted ha hecho de la coacción, los traslados ilegales que se hicieron, esto afectando la parte de la carrera fiscal y afectando directamente también la parte económica de los fiscales del Ministerio Público. Usted dice que tiene 5 años de ser empleado del Ministerio Público o ser parte del Ministerio Público. ¿Usted tiene conocimiento que a la llegada del señor fiscal Joel Zelaya al Ministerio Público suprimió las facultades de la Dirección General de la Fiscalía y de la Fiscalía Adjunta, generando una concentración de poder contraria al espíritu republicano que tenemos en el país? ¿Tiene conocimiento usted siendo parte de esta institución? Sí tengo conocimiento, porque fui parte, miembro presidente del Tribunal Disciplinario del Ministerio Público. Ahí lo integraba el director de fiscales, el abogado Juan Carlos Sánchez. Solo basta que ustedes hagan una inspección para que miren la oficina donde está él. No es la oficina del director, él está en una ala alejada, en una oficina pequeña, ¿verdad? Y siendo miembro él del Tribunal Disciplinario, yo pude observar también, ¿verdad?, que un tipo, digamos que, de no complementación de autoridades. Puedo decirle también, por ejemplo, mi remoción, mi descenso ilegal, mi afectación, porque afecta mi honor y afecta el honor de 2 generaciones de abogados que han servido a este país, que han defendido a este país desde la vía diplomática, en diferentes límites con Nicaragua, con El Salvador. Y viene este señor a afectarme a mí. Está bien si lo van a descender a uno, si hay causa para hacer un descenso. Yo no tengo ningún tipo de acción disciplinaria. Yo fui descendido y fui afectado ilegalmente para hacer que abandonara el Ministerio Público. Se me afectó económicamente, se me bajó el salario y fui descendido. Y otra cosa que les quiero pedir, por favor, como representantes del pueblo hondureño: cuando un servidor público es cancelado del Ministerio Público, solo le pagan el 50% de sus prestaciones, exponiendo la vida, exponiendo a su familia. ¿Cómo es posible que el fiscal general, sabiendo que esta ley es violatoria y que está violentando la Constitución de la República, ni siquiera pague los salarios a tiempo? Yo les pido por favor que revisen el tema. ¿Alguna pregunta? De las indagaciones que hicimos, el irrespeto a la carrera fiscal por parte del señor fiscal Joel Zelaya ha quedado patentemente demostrada en todas estas audiencias y producto también de las investigaciones que hemos realizado. Y no solamente eso, ¿verdad? Es vergonzoso que en mis escritos que yo he presentado tenga que notificar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la Corte Centroamericana de Justicia de Managua, Nicaragua, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Juzgado de Letras Contencioso Administrativo. Y esta persona no se frenó, no le tienen respeto ni miedo a la ley. Aquí están los acuses de recibido, y aquí les voy a dejar la documentación
como medios de prueba de lo que es el reclamo administrativo, de lo que es el recurso de reposición, de lo que es subsiguientemente otro reclamo administrativo, de lo que son las resoluciones debidamente autenticadas, de los acuerdos ilegales de descenso del que fui objeto yo y también compañeros, muchos compañeros del Ministerio Público que tienen miedo, que necesitan sus trabajos. Aquí solo venimos dos del Ministerio Público a presentarles las pruebas y se las vamos a dejar, las actas de notificación, los vouchers de pago para que ustedes miren, para las afectaciones que hubieron, cómo se utiliza el mecanismo de la asfixia económica para hacer que el servidor público que les estorba abandone la institución. Por tal razón, honorable comisión, quiero dejarles presentados todos los medios de prueba que me acusen de recibido y que conforme a derecho procedan a la destitución del ciudadano Joel Zelaya Álvarez. Muy bien, abogado, muchas gracias por su comparecencia. Gracias, secretario. Bien, nos quedan 3 testigos, uno presencial y 2 virtuales, todos miembros del Ministerio Público, funcionarios del Ministerio Público, por lo cual pedimos mantener la atención, ya que son declarantes que todos los días pues ejerce su función pública dentro de esta institución. Pedimos por favor que haga ingreso al siguiente declarante. Puede sentarse, don Ricardo. Abogado. Abogado, para el registro de la audiencia, ¿nos puede dar su nombre? Por favor, con el micrófono bien pegadito. Ricardo Adolfo. Más pegado. Para arriba. Ricardo Adolfo Núñez Zavala. Bien. ¿Dónde labora? En el Ministerio Público actualmente, asignado a la unidad fiscal, a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. ¿Desde hace cuántos años labora en el Ministerio Público? 24 años. 24 años. Sí, señor. ¿Usted ha tenido conocimiento de la denuncia de juicio político que se presentó contra el fiscal general? Sí, señor, claro que sí. ¿Qué nos tiene que decir ante la comisión o a la comisión, y lo está viendo y escuchando el pueblo hondureño, sobre esa denuncia, sobre el contenido de la misma? Sí, señor. Por favor, péguese bien el micrófono y háblenos fuerte. Sí. Mire, antes de empezar, quiero hacer del conocimiento de la comisión que tuve la ocasión de encontrarme con el señor Joel Zelaya en el lobby previo a entrar a esta sala, y él se mostró muy agresivo conmigo, increpándome por mi presencia. Quiero decirle a él, porque seguramente él va a tener acceso a este video o a ¿Qué le dijo? Disculpe. Primero quiero decirle a él o hacerle saber que no le tengo miedo, que antes de hoy o antes de ayer él sí podía causarme algún agravio o algún perjuicio por mi condición de fiscal del Ministerio Público, donde él fungía como fiscal general. Pero en este momento ya no lo es, no le tengo ningún tipo de temor. ¿Qué le dijo? Me increpó por mi presencia, muy agresivo, y intentó llegar hasta donde yo estaba, pero... Muy bien. Pero, ¿qué significa me increpó? Me dijo, yo nunca he intentado hacerle daño, me dice. Entendí yo que él estaba inconforme o a disgusto por mi presencia. Muy bien. Sobre los hechos denunciados, ¿qué le va a esta comisión? Bien, muchas gracias. Primero, como lo dije antes, soy un fiscal de carrera, tengo muchos años ya de servir en el Ministerio Público, actualmente asignado a la
Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, y dentro de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida una unidad especializada en los delitos en perjuicio de personas vulnerables. Pero antes de esto, yo me desempeñaba como el director del programa de protección a testigos del Ministerio Público. En el programa, y eso para ponerlos en contexto, en el programa de protección a testigos, nosotros atendemos las solicitudes que se nos presentan relacionadas con personas que requieren mecanismos de protección, pero también el programa de protección a testigos atiende solicitudes que están relacionados con funcionarios que están ejerciendo sus funciones o que han dejado de ejercer sus funciones, siempre y cuando después de un análisis de riesgo se pueda establecer que requiere de mecanismos de seguridad. Bajo estas circunstancias se acogió al programa de protección de funcionarios a dos ex empleados del Ministerio Público. Me refiero de manera particular al señor exfiscal del Ministerio Público, Óscar Fernando Chinchilla, pero también al abogado Daniel Cibrián. Esto a través de un procedimiento establecido en la ley y agotando todos los parámetros legales requeridos. Dicho esto, se debe entender que una vez que se agotó este procedimiento, se estableció a favor del abogado Daniel Cibrián un mecanismo de protección o un esquema de protección en virtud de que se detectó de que a raíz de las funciones que él había desempeñado presentaba un riesgo grave, un perjuicio grave, un riesgo grave no solamente para él sino para la familia. Cuando el señor Joel Zelaya llegó al Ministerio Público, siendo yo el director del programa, se percató en un momento dado de la presencia del señor abogado Daniel Cibrián, situación que le molestó mucho. Me mandó a llamar a su despacho, me cuestionó muy severamente, muy seriamente por la presencia del abogado Cibrián en ese momento. Le expliqué que había un expediente, de hecho hago del conocimiento de la comisión de que existe un expediente abierto en ese caso en particular, en el que se plasma documentalmente lo que ahora yo les estoy manifestando. La consecuencia de mi comparecencia al despacho del señor Joel Zelaya fueron dos, muy marcadas. Primero, mi destitución como director del programa de protección a testigos y mi rotación a la unidad donde ahora yo estoy sirviendo, desconociendo mis méritos y todo ese tiempo que yo laboré en el Ministerio Público, en el cual tuve un desempeño destacado y había hecho una carrera. Bien, ese fue uno de los efectos que tuvo ese desacuerdo que tuve con él, porque intenté explicarle que el programa había acogido al señor Daniel Cibrián en él mismo, y él podía acudir al programa como lo puede hacer cualquier ciudadano para atender sus propios asuntos. Pero el segundo efecto que a mí me resulta muy gravoso es el hecho de que ordenó que se le suspendiera el esquema de seguridad que el programa de protección a testigos había establecido en virtud del riesgo grave que presentaba el señor abogado Cibrián, y que había sido establecido no solamente para él, sino para su familia. Y sin que se diese un análisis de riesgo, que esto es muy importante. Se debe entender que para generar un mecanismo de protección o un mecanismo de seguridad a favor de una persona, se hace después de que se cuenta con un dictamen que nos dice el grado de riesgo, y en virtud de ese grado de riesgo se adecúa el mecanismo de seguridad. En este caso, sin que hubiese un nuevo análisis que nos dijera que el riesgo había desaparecido
que había mermado o que él mismo no implicaba un mecanismo de seguridad, fue suspendido de manera inmediata, lo cual a mí me pareció muy gravoso, muy dañino. Y no solo hay que ver al señor Cibrián como un funcionario, sino como un ciudadano que requiere de atención o medidas de seguridad por parte del Estado. En este caso, él, visto no como exfuncionario, sino como ciudadano, se le había suspendido por orden del señor. Entonces, más allá de que yo tuve que dejar de fungir como director de fiscales, producto de que él estaba muy molesto porque había este esquema del que he hecho alusión en reiteradas ocasiones, el abogado Cibrián quedó sin un esquema de seguridad en perjuicio de él y de su familia, que eso es muy importante para resaltar. La diputada María José Sosa le hará unas interrogantes. Buenas noches. Gracias de verdad por el espacio. Solamente una consulta ante el comentario inicial que hizo usted. Sí. Aunque el fiscal, el abogado, no está en este momento en el ejercicio de sus funciones, ¿usted considera que debido a la actitud que tuvo él en este momento, podría haber algún tipo de acción por parte de funcionarios que estén dentro de la institución y que todavía, digamos, trabajen conforme a las directrices del abogado? Bien, yo en primera instancia quisiera creer que no se va a llegar a estos actos de represalia en contra mía. Pero sí, aclaro que no tengo ningún temor, como lo dije al principio, al señor fiscal general o al señor Joel Zelaya, y que confío en que no tendrá un efecto extra en mi perjuicio o en perjuicio de mi familia. Muchas gracias por venir. Solo una consulta rapidita. ¿Qué consecuencias puede traer eliminar el esquema de seguridad al abogado Cibrián? Bien, recordemos que el señor fiscal, el señor Daniel Cibrián, se desempeñó como un fiscal adjunto. Creo que en ese proceso hay una infinidad de decisiones que podrían no gustarle a algunas personas, a algunos sectores, y creo que sí se le coloca en una situación de riesgo haberle suspendido esa medida de seguridad. Por otro lado, si me permite, quisiera decirles que el hecho de que a mí se me haya rotado a otra oficina desconociendo mi trayectoria, lo cual ya me resulta extremadamente injusto. No soy el único fiscal que ha pasado por estas circunstancias. Tenemos un caso que para mí es muy importante que la comisión conozca, y es el caso del compañero Santiago. El compañero Santiago tuvo la ocasión de increpar al fiscal, al señor Joel Zelaya, cuando fungía como fiscal general, en una reunión que había sido convocada precisamente por el señor Joel Zelaya. Y el compañero Santiago le cuestionó por su nombramiento, dadas las condiciones políticas que se vivían en aquel momento. La reacción del señor fiscal general fue la de poderlo rotar, al igual que lo hizo conmigo, a la Mosquitia, sin tomar en consideración que para ese momento el compañero ya presentaba algunos problemas de salud y que lo intentó demostrar en diferentes momentos, documentando sus casos de salud, y no lo logró. Nunca se consideró traerlo de nuevo cerca de su familia. Desgraciadamente el compañero ya no está con nosotros, falleció recientemente.
Entonces, eso es un tema que demuestra lo que realmente el señor Joel Zelaya es. Es una persona altiva, agresivo, como se mostró hoy. No sé si hay cámaras de seguridad para que puedan ustedes visualizar lo que yo ahora les acabo de comentar. Sin embargo, habían otras personas en la sala. Y como este caso en el que yo he sido protagonista, pero también el compañero que les mencioné como uno más, hay otros. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, abogado, por su comparecencia. Muchas gracias. Muchas Feliz gracias noche para usted. Muy amables. Muchas gracias por venir. Compañeros y pueblo hondureño, los últimos dos comparecientes van a ser por vía Zoom. Así que cuando Controles esté listo, iniciamos con esas audiencias. La noticia del día es presentada por el RAB. Afiliarte al RAB es beneficio para todos. Buenas noches, qué tremendo día, ¿verdad? What a day, qué tremendo día. Histórico, porque es la primera vez, aunque en gobiernos anteriores se hizo intento por juicio político, varios intentos de juicio político, no se lograron los 86 votos que usted sabe ya que se requieren para llevar a cabo un juicio político. Pues en esta ocasión sí se lograron, y se lograron según la Constitución de la República, y se lograron también según lo establece la ley de juicio político. Tan es así que la votación quedó anoche de la siguiente manera. La votación a favor del juicio político contra Joel Zelaya anoche quedó 49 del Partido Nacional, 41 liberales, 2 del PINU y 1 de la Democracia Cristiana, es decir, 93 votos a favor del juicio político contra Joel Zelaya. ¿Qué quiere decir esto? Que se siguió lo establecido en la Constitución de la República, que así lo establece, que primero se requiere una votación para ser admitida la denuncia por los 86 votos, fueron 93, que luego se requieren también 86 votos para nombrar una comisión especial que lleve a cabo la investigación, se obtuvieron los 93, que luego se hace una tercera votación para definir si se suspende o no del cargo el fiscal, en este caso que es el denunciado, mientras dura la investigación, se obtuvieron 93 votos. Ahora solo falta que después de este proceso de investigación, de esta audiencia que ha comenzado esta tarde y que continúa esta noche ahí en el Congreso Nacional, termine estas comparecencias. Ya fue la del abogado Joel Zelaya, ahí han comparecido 4 personas más, hay 2 pendientes, han comparecido Raúl Amílcar Rivera, exmiembro de la Comisión Evaluadora del CNE, Denis Emilio Hércules, exfuncionario del CNE, Fabricio Perdomo, fiscal auxiliar de la Fiscalía Especial de los Delitos contra la Vida, Ricardo Adolfo Zavala, empleado Fiscalía Especial de los Delitos contra la Vida. Ellos han participado, después del abogado Joel Zelaya, en estas audiencias ante esta comisión especial. ¿Qué va a pasar? Que mañana esta comisión especial va a presentar su informe en el Congreso Nacional. ¿Y qué va a pasar? Que probablemente por estos mismos 93 votos van a destituir al fiscal general Joel Zelaya. La gran pregunta aquí es, vamos con un experto constitucionalista, ¿todo esto se ha hecho correctamente? O sea, lo dije yo,
por la Constitución y por lo que hemos leído y hemos estudiado aquí con respecto con los expertos, por supuesto, sobre la ley de juicio político. Pero ¿se siguieron los procedimientos? ¿Se siguió el procedimiento correcto? En Honduras nunca ha habido juicio político. Mucha gente se confunde con esto del juicio político. Este es un procedimiento del Congreso para destituir a un funcionario. Y es, como su nombre lo indica, un caso político. Esto no es jurisdiccional, ni tampoco se trata de un juicio como el que se lleva en los tribunales de la República. Siempre en la ley especial se determina que se van a respetar todos los derechos que tenga la persona. Puede llevar un abogado para que lo asesore y puede hacer todos los descargos correspondientes en la sesión del Congreso correspondiente. Una vez evacuado todo esto, se procede formalmente a la votación, que es de 2/3 de los votos de la Cámara, es decir, 86 diputados. Solo para destituir al presidente se ocupan 94 votos. Todo este procedimiento inicia con una denuncia. Se nombra una comisión para analizar la denuncia de parte de los diputados. Estos rinden un informe y creo que lo que ocurrió en el Congreso Nacional, en el caso de la admisión de la denuncia contra Joel Zelaya, todo se hizo de manera correcta, dentro de los cánones que establece la Constitución de la República. Y ahora, según la Constitución, en el artículo 232, quien va a cubrir temporalmente la ausencia del fiscal general mientras se produce este proceso es el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas, y para elegir a su sustituto titular de forma definitiva tiene que volver a hacerse una elección en el Congreso Nacional, y los participantes son los 5 que quedaron en la Junta Proponente que propuso al actual fiscal general para ser electo. Cualquiera de los que están dentro de la Junta Proponente, los 5 primeros, pueden ser electos como fiscal. Y seguiría lógicamente el adjunto en su cargo hasta terminar el periodo constitucional de 5 años. En efecto, por el momento, fiscal interino es Marcio Cabañas. Y el artículo 233 de la Constitución de la República establece: la titularidad del Ministerio Público corresponde al fiscal general de la República. Habrá asimismo un fiscal general adjunto, quien sustituirá al titular en caso de ausencia, excusa o recusación. Estos funcionarios serán electos por el Congreso Nacional para un periodo de 5 años con el voto favorable de por lo menos 2/3 partes de sus integrantes, de una nómina de 5 candidatos seleccionados por una junta proponente integrada en los términos que dispone la ley. Bueno, la junta nominadora envió al Congreso Nacional esta lista de 5, de donde salió electo don Joel Zelaya como fiscal general y don Marcio Cabañas como fiscal adjunto. Mario Morazán, que estuvo en el Tribunal de Justicia Electoral. Pero ahora entonces queda entre la 3 y el 5. El próximo fiscal, entre Jenny Almendares y Pablo Reyes Teodore. Entre ellos 2 se va a elegir, probablemente mañana miércoles, quién será el nuevo fiscal general de la República, y seguramente don Marcio Cabañas será continuará como fiscal, en este caso fiscal adjunto. Bueno, ya más adelante vamos a presentar algunas de las comparecencias del señor Joel Zelaya. Solo recordarles que ya han comparecido después de él 4 testigos más. 2 del Consejo Nacional Electoral, 2 del Ministerio Público, y en este momento comparece también un testigo más del Ministerio Público. Lo vamos a escuchar a continuación. Un momento. Yo me sentía como, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? No tengo ni la más mínima idea. Mi familia sufrió un daño moral increíble y pues no sé la verdad cómo es posible que me haya pasado esto por lo que el Ministerio Público tenía. O sea, no tenían nada, señores diputados, ellos simplemente necesitaban a alguien para llamar la atención de lo que les estaba diciendo la fiscal general de Estados Unidos. Y pues lastimosamente, creo que por mi apellido yo fui el que dijeron que a este hay que meterlo, aunque no esté en este grupo, pero lo vamos a ver cómo lo anunciamos con los otros 2 señores, y ¡pum! Y me capturaron.
y fui llevado a la DFI de Tegucigalpa. Y pues aquí todavía sigo en arresto domiciliario, nos mandaron a máxima seguridad 10 días y pues estuvimos sin salir, sin ver el sol, encerrados, y después ya nos pasaron a un sector ya más tranquilo. ¿Usted ha hablado con algún fiscal del Ministerio Público de este caso? Con un fiscal del Ministerio Público yo nunca he tenido ninguna comunicación. La única comunicación que yo tuve, que él dijo en la última audiencia, el fiscal que mandaron ese día, porque primero habían ido dos señoras, y en la última audiencia mandaron a un muchacho, siempre con una de las señoras, y él nos dijo que lastimosamente él sabía que no había nada, pero que era orden del fiscal general que nosotros teníamos que ir presos, porque eso tenía que seguir siendo mediático. ¿Eso se lo dijo un fiscal? Un fiscal. El día que terminó la última audiencia, o sea, él fue el día, si no me equivoco, el día miércoles o el martes, sí, porque el día jueves ya dieron la resolución que nos quedábamos presos, pero ya no nos llevaron al juzgado, ya nos dieron la noticia, pues ya estando ya en Támara. No nos llevaron, solo nos alistaron que nos iban a llevar, pero no nos llevaron. ¿Alguna pregunta, compañeros? Buenas noches. Primero, muchísimas gracias por comparecer a esta audiencia de la comisión. Solamente 2 consultas. ¿Había tenido usted algún antecedente penal en su vida? Nunca he tenido ningún antecedente grave penal. Tuve una discusión una vez con mi esposa, pero todo se solucionó, y tuve un problema porque no acaté la orden del juzgado de ir a barrer en la municipalidad. ¿Se imaginó alguna vez usted en su vida que lo iban a acusar de querer matar a Manuel Zelaya Rosales? ¿Se imaginó usted alguna vez en su vida que lo iban a acusar de terrorista? No, para nada. No soy del tipo de persona. Todo el mundo que me conoce sabe que soy una persona trabajadora, que me dedico a mis negocios y a mis hijos, y pues jamás, bueno, yo me doy cuenta de esto hasta por Ciguatepeque, que exijo mi llamada a los agentes de la ANTI que me capturaron, y me dejaron llamar a mi hermano, y él es el que me dice de que nos están acusando por querer matar al señor Manuel Zelaya de terrorismo. ¿Le cambió su vida el fiscal general con este requerimiento? No, definitivamente. Mi vida ha cambiado. O sea, yo tengo 8 meses de estar encerrado prácticamente. Me ha cambiado, mis hijos, pues mi hijo que se graduaba sufrió bastante por el problema, pues la bebé todavía está chiquita, y al no tener a su papá empezó a desarrollar problemas de lenguaje, y hasta el día de hoy pues todavía estamos luchando con ella para eso, pero yo nunca me imaginé que esto me iba a pasar, la verdad. Yo quisiera hacer unos puntitos buenos, pero bueno, nunca me imaginé. ¿Algo más que nos quisiera decir? Ok, sí, como le digo, le puedo mencionar unas cositas que como estuve viendo la audiencia desde que empezó, con los puntos que el señor fiscal general, don Joel Zelaya, que posiblemente, y pidiéndole a Dios, sea destituido definitivamente de su cargo. Miente en varias cosas que dice cuando ustedes le hicieron unas preguntas sobre el caso de nosotros. Él miente que dice que él fue a la empresa Tigo, o claro, pues lo voy a tomar así, a averiguar de quiénes eran los números. Y lastimosamente para él, yo no figuro en ninguna empresa de telefonía celular. Mis líneas de celular están a nombre de otra persona. Entonces, no sé cómo me relacionó con eso. O sea,
para mí es que ya llevaban, mira, este es Antonio Catán, este es el que tenemos aquí, este señor, pónganlo ahí, pero cuando se le preguntó al señor de la DPI que cómo me estaban asociando con los otros dos señores, solo supo decir que era una asociación virtual. O sea, algo que yo nunca jamás había oído, de que se hubiera una asociación virtual. Igual, no sé si ustedes se fijaron, cuando se refirió al caso de nosotros, que él mencionó, imagínense que hubiera sido verdad. No sé si ustedes escucharon esa parte. Y después quiso arreglar el desaguisado que había dicho con otra frase. O sea, él sabe que lo que hizo fue por orden del gobierno, para desviar la atención. O sea, él ni está al tanto del caso porque en una entrevista que le hicieron en la televisión, después de que se le notificó el juicio político, que ayer el Congreso lo designó, él dijo que eran 3 personas con chats por escrito y 2 personas con chat de audio. O sea, él tiene, según él, capturó a 5 personas, cosa que es mentira porque solo capturó a 4. Cuando a mí me capturan por los chats escritos, yo no pertenezco a ese grupo, no conozco a las personas que me están asociando. Entonces, cuando él se da cuenta del desaguisado que hizo, claro, no le toca nada más que capturar a la 4ª persona con la que yo tuve los audios. O sea, él ahí miente porque él se está equivocando. Le dijo a la diputada Luz Ernestina que él no se guiaba, que no estaban en redes sociales y que él no utiliza, no trabaja por medio de las redes sociales, y a nosotros nos llamó terroristas y nos exhibió públicamente por una red social, por un audio de una red social y unos chats de una red social. Él mismo se está contradiciendo en ese tipo de declaraciones que él hace. Entonces me imagino yo que cuando él dijo que imagínese que hubiera sido verdad, pues que se le chicoteó, así, ¿me entiendes? Entonces, esas son básicamente las cosas que yo quería aclarar de las mentiras del señor, porque a la hora, como él dijo, de que era por prevención que nos había capturado, porque eso lo entendí yo por lo que había pasado en Colombia con lo de la gente del senador que mataron. Entonces yo le preguntaría a él, pero ¿qué arrojaron las investigaciones? Si es en serio que él investigó o que sus fiscales investigaron, ¿qué arrojaron esas investigaciones? No pudieron haber arrojado nada porque no había nada más que los mensajes de audio que después ya todos saben, y los mensajes de WhatsApp. De ahí para adelante no había nada, no investigaron nada. O sea, con decirle que ellos no sabían en qué... Yo vivo en un edificio de apartamentos, para que quede claro que no sabían ni en qué apartamento vivía. Si ellos a mí no me capturan afuera de mi casa, cuando yo iba saliendo del edificio, ellos entran a las 6 de la mañana botando las puertas de todo el edificio hasta saber en qué apartamento vivo yo. O sea, porque ni eso pudieron hacer. O sea, armaron un caso, creo que en 13 días, yo creo que se están yendo muy alto, como en 3-4 días, porque llegó como el 5 o el 6 al Ministerio Público, de lo que se hace el trámite, nos armaron el caso de asociación terrorista, que no se pudo demostrar, y entonces al juez no le quedó nada más que cambiar el delito a actos preparatorios punibles para terrorismo. Muy bien, gracias don Antonio por su comparecencia ante esta comisión. Vamos a valorar todo lo que usted hoy ha testimoniado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, estamos a la orden y pasen buenas noches. Bien, vamos a conectarnos con la otra persona. Testigos que han comparecido esta tarde y noche ante la Comisión Especial del Congreso Nacional,
que ya realiza el juicio político, que está investigando al fiscal general suspendido. Raúl Amílcar Rivera, exmiembro de la Comisión Evaluadora, empleado del Consejo Nacional Electoral, contra quien se presentó requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público. También Denis Emilio Hércules, exfuncionario del CNE, contra quien se presentó requerimiento fiscal luego de las elecciones primarias de marzo de 2025 por el tema del extravío de las maletas electorales. Fabricio Perdomo, fiscal auxiliar de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, y Ricardo Adolfo Zavala, empleado de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, que manifestaron ellos y denunciaron una serie de atropellos laborales, administrativos, de que han sido objeto no solo ellos, sino que otros empleados del Ministerio Público. Y Antonio David Catán, que es uno de los 3 acusados de planear, de los señores mayores acusados de planear el asesinato del expresidente Manuel Zelaya Rosales, que fueron expuestos, que fueron denunciados, fueron llevados a Támara, estuvieron presos y ahora se encuentran bajo arresto domiciliario. Estas son las 5 personas, 5 testigos que han comparecido ante la Comisión Especial del Congreso Nacional, que ya realiza la investigación del juicio político. Aquí tenemos la última testigo que comparece esta noche. Buenas noches, mi nombre es Jessica Ninosca Matute. Actualmente me desempeño como fiscal del Ministerio Público. Tengo 8 años de laborar en la institución. No sé qué otras preguntas. Muy bien, usted sabe que se presentó una denuncia de juicio político contra el fiscal general. Así es. ¿Conoce parte del contenido de la denuncia o los hechos? Pero uno de los hechos en concreto que vengo yo es de hechos sucedidos del fiscal general en contra de mi señor esposo, mi compañero de hogar, con el cual yo compartí 28 años. Bueno, continúo. Cuando el fiscal general pues inició a laborar aquí en el Ministerio Público, que fue en el año 2023, él en enero convocó a una reunión de todos los fiscales al anexo del Banco Central. Pues yo en esos días me encontraba en días compensatorios, ya que había laborado en diciembre. Pues mi esposo asistió a la reunión. El fiscal general... ¿Cómo se llamaba su esposo? Santiago René Moncada Sauceda. Un servidor del Ministerio Público, 24 años de estar laborando. El fiscal general empezó pues a hablar, ¿verdad?, de cómo iba a ser su gestión fiscal, que él era un hombre de legalidad, todo eso. Entonces mi esposo, después él preguntó que quién quería hacer consultas. Mi esposo levantó la mano y dijo que él. Entonces le preguntó que si él era un hombre de legalidad, porque había aceptado ser electo solo con 9 diputados, donde tendría que ser las 3/3 partes para ser electo él. Entonces al fiscal general no le gustó que le hiciera esa pregunta, donde todos aquí somos libres de decir lo que queramos. Somos libres de expresar nuestros sentimientos y lo que queremos. El fiscal general se molestó. Eso fue un viernes 9 de enero. El 12 de enero, que era el siguiente día hábil, mi esposo estaba trasladado a La Mosquitia. A La Mosquitia por la pregunta que el fiscal le hizo, ¿verdad? Entonces, al ser trasladado, pues mi esposo empezó a hacer... recurso de reposición contra esa resolución de él, y pues el fiscal lo declaró sin lugar, aduciendo de que él era libre, él tenía la potestad de trasladar a cualquier persona y todo. Mi esposo ahí claramente en su recurso de reposición expresa que no era justo, porque él era un fiscal de carrera de 24 años. Fiscal que estaba asignado a la unidad de extorsión, crimen organizado. Un hombre trabajador, un hombre que, si ustedes preguntan, un hombre que nadie va a hablar mal de Santiago, no sé, algunos lo pueden conocer por referencia, un hombre trabajador, o sea, incondicional. Él interpuso los recursos, no, pues no. Mi esposo, también voy a decir algo aquí,
En ese tiempo que estaba interponiendo, ustedes saben cómo se sintió él, pucho, un hombre trabajador, un hombre que hasta fue presidente de la Asociación de Fiscales aquí, un hombre que nos representó a todos nosotros. ¿Cómo se sintió él? Cuando pasó eso, eso fue que lo trasladó un 12, él anduvo haciendo recursos, mi esposo se desvaneció. Él el 21 de enero, el 21 sufrió un accidente, de tanto que él andaba pensando, ya había presentado el recurso, que saliendo de una barbería se desvaneció y cayó fracturándose la cara. Él estuvo después de ese traslado hospitalizado en el Seguro Social, donde estuvo hasta el 9 de enero. El 9 de enero de febrero, de ese mismo año le tocó presentarse. Entonces estaban llamando de Puerto Lempira que porque no se presentaba. Mi esposo tenía una carga exagerada. Usted sabe la Fiscalía de Extorsión, cuántos casos y delicados que hay. Él no podía, hoy le dicen que se vaya y mañana irse, jamás, más que había estado incapacitado, ¿verdad? Así se fue mi esposo, mire, entregó rápidamente las evidencias, se fue. No, aparte de eso, había olvidado decir que el fiscal general, solo por esa pregunta que le hizo, lo sancionó con 8 días sin goce de sueldo. Totalmente un abuso de autoridad por una pregunta que cualquiera la puede hacer. Y él se molestó tanto que ese día ahí mismo terminó la reunión. El fiscal general, todos mis compañeros, yo como le digo, no andaba en la reunión y me da no sé qué no haber andado porque a mí me duele. Mi esposo pues fue trasladado allá a la fiscalía. Estando aquí, yo estaba en delitos comunes, recibí una llamada del fiscal jefe que está en Puerto Lempira y me llama: abogada, yo no sabía que usted era compañera fiscal de nosotros. ¿Qué pasó? Le digo, es que el abogado Santiago está mal, se pierde para irse al trabajo, se pierde, y como él había pasado por el accidente que tuvo y él se tuvo que ir porque allá lo querían, entonces le dije yo, ay, abogado, ¿qué hago? Me fui llorando a dirección de fiscalía ese día aquí. Por favor, traigan a Santiago, Santiago está mal. Pidieron que el jefe, ahí están todos esos reportes, hicieron un informe para poder traerlo. Lo trajeron como a la semana, no, porque allá los vuelos no son tan rápidos, hay que tener los recursos y todo para el vuelo. Bueno, se vino a Santiago, le hicieron exámenes y todo y lo diagnosticaron con deterioro cognitivo. Entonces, después de todo eso, nosotros presentamos que Santiago estaba enfermo, que había que trasladarlo porque él ya estaba también para jubilarse. Que por favor, lo presenté a dirección de fiscalía, que el traslado ya en virtud de que él se encontraba enfermo, que lo trajeran aquí a Tegucigalpa, petición que fue hecha escritamente y nunca se nos dio solución hace un año. Mi esposo, a raíz de todo esto, yo pasaba yendo a la fiscalía, por favor, trasládenlo, porque incluso mi hija, Andrea del Carmen Moncada, tiene 27 años, hija que tenemos en común, 27 años, nosotros 28 años de estar juntos, se tuvo que ir con él y de eso hay prueba porque pagábamos, yo compraba el boleto para que ella se tuviera que ir con el papá para poder estar allá con él, porque estaba enfermo, yo todo eso lo presenté al Ministerio Público y a mí me duele, mi esposo no recibió atención médica por culpa del fiscal general, así se lo digo. Esto es algo que a mí me duele y a raíz de esto, hace poco Santiago, el 5 de febrero del mes pasado, Santiago se vino con mi hija de Puerto Lempira porque venían sus días compensatorios. Santiago, pues cuando están presentando esta enfermedad de deterioro cognitivo, ellos se vuelven un poco rebeldes. Él manifestó que iba para el odontólogo, casi nosotros andábamos siempre con él porque él ya venía presentando este problema, que el deterioro cognitivo viene al Alzheimer. Entonces le dijo, hija, no, voy a ir solo, que fue el 11 del mes pasado. Él se fue solo y ya no regresó, lo atropelló un carro. Y es debido a todo esto que él no recibió su tratamiento que él necesitaba. Y yo pido justicia, se lo digo con dolor en mi alma. No,
Solo Dios sabe cuánto me duele, cuánto mi hija tuvo que trasladarse a La Mosquitia. La Mosquitia no es nada fácil. En mis vacaciones en agosto del año pasado yo me fui con él a La Mosquitia. Me estuve todo el mes. Santiago, gracias a Dios, le da esa fuerza. Gracias a Dios allá no hay tantos casos. Él leía y yo lo conocí en su momento, que él era un hombre tan activo. Un requerimiento lo hacía rapidito, pero él ahí, mire, lo hacía bien, pero lo leía varias veces. Yo me sentaba ahí con él y me ponía, qué dolor yo como esposa, ver, porque él fue quien me enseñó a mí, quien me inició a mí, verlo ya ahorita últimamente en esta situación, y crea que me duele. Esta es mi declaración. Abogada, nos ha condolido a todos con su declaración y sabemos que fue una tremenda injusticia y abuso de autoridad lo que se hizo con su esposo. Ya más lejos que La Mosquitia no lo podían mandar por una pregunta que hizo. Esperemos que se haga justicia un día y pronto. Gracias por su comparecencia, y su declaración va a ser tomada en cuenta en nuestro informe que daremos al Pleno. Muchas gracias. Bien, compañero, falta una última deposición que es por modalidad electrónica. También es una fiscal del Ministerio Público. Cuando estemos listos, iniciaremos. Ya son 6 los testigos en esta audiencia de la Comisión Especial que investiga al fiscal general suspendido en un juicio político. 2 miembros del Consejo Nacional Electoral contra quienes se presentó requerimiento fiscal por el problema de las maletas electorales, aquí sobre todo en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, en las elecciones primarias del 9 de marzo. Luego el fiscal Fabricio Perdomo, el fiscal Ricardo Adolfo Zavala, denunciando irregularidades, arbitrariedades, abusos administrativos hacia el personal por parte del fiscal general. Don Antonio David Catán, uno de los 3 adultos mayores que fueron acusados, fueron llevados a la cárcel de Támara y ahora se encuentran bajo arresto domiciliario por supuestamente intentar el asesinato o planear el asesinato de Emil Zelaya. Y la fiscal del Ministerio Público, que en este testimonio desgarrador ha contado las circunstancias adversas en las que trabajó su esposo, que luego lo condujeron a la muerte. Tremendo. Jessica Ninosca Matute, cuyo esposo también trabajaba en el Ministerio Público. Ellos 6 han comparecido hasta el momento. Falta una o un testigo más, no sabemos todavía de quién se trata. Se está haciendo la conexión en este momento en la sala del Congreso Nacional, en el área del Congreso Nacional, donde se está llevando a cabo esta audiencia y donde se están escuchando estos testimonios. Tremendo, tremendo. La audiencia del fiscal general suspendido, Joel Zelaya, comenzó a eso a las 2:30 de la tarde, terminó 5:30, casi las 6, y hay 3 momentos cruciales. Uno, cuando se le consultó sobre los supuestos audios, y esto fue lo que ocurrió en ese momento, que fue consultado, por cierto, por el diputado liberal Jorge Cáliz, que es miembro de esta comisión. Usted dijo que respecto a los audios, un perito, que usted lo recibió y se lo dio a un perito que lo abrió para definir qué eran y a dónde mandar a periciarlo, a qué país. ¿Estoy en lo correcto?
Cuando abrieron esos audios, ¿había representante de las denunciadas ahí? ¿De los denunciados? Diputado, lo dije clarito. Creo que no hemos puesto atención. Cuando no se individualiza a nadie aún, no podemos nosotros. Ahí se personaron, se declaró sin lugar el personamiento. ¿Por qué? Porque no está individualizado. No está individualizado. Al no estar individualizado, ¿por qué vamos a admitir a alguien si no está individualizado? O sea, usted vaya a ver el expediente y mire si hay alguna acusación directa. Tenemos que individualizarlo. Digámosle a la Corte, los fiscales no tienen idea usted cómo pelean por presentar requerimientos fiscales, pero hay un poder judicial que nos debilita la lucha. No todos los jueces. Entonces, yo le repito, son cosas que las he súper explicado. Póngamelo desde el inicio, por favor. Repito lo que dijo, no tenemos software para determinar si los audios son reales. Póngame el video, por favor, desde el inicio. Yo creo que yo ya sé más o menos y Permita que la población hondureña vea el video. Gracias. Noticia crímenes contenida en la grabación de recibida junto a una denuncia presentada por el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral, licenciado Marlon Ochoa. La que muestran plenamente la existencia de una asociación. Regréselo 10 segundos para atrás. Las grabaciones demuestran plenamente, por favor, la existencia de un Marlon Ochoa. Las grabaciones demuestran plenamente. Permítame, ya paremos. La existencia. Las grabaciones demuestran plenamente. Sin embargo, antes dice que no tenemos software para determinar si los audios son reales y además dijo que un día antes de enviar los audios al extranjero llegó una notificación de la Corte Suprema de Justicia y por eso no los pudo enviar. ¿Cierto eso, verdad? Sí, claro, ok, claro. Entonces explíqueme, por favor. ¿Vuelvo a poner eso? Estoy para que el pueblo lo escuche. altamente confundido. Vuelvo a ponerlo. ¿Cómo es que ahí dice plenamente si no tiene un peritaje que le diga si son reales? Los audios son reales. ¿Cómo sabe eso? Determinemos a quién pertenecen. ¿Es usted? No. Escuche bien. ¿A quién pertenecen? Pues determinemos a quién pertenecen. Mandémoslos a periciar. Dígale a la Corte que lo desbloquee. Entonces, ¿cómo sabe que son reales? Los audios son reales. ¿Pero cómo sabe eso? O sea, yo creo que tenemos que saber nosotros identificar. ¿Cómo sabe que son reales? Esa es la pregunta. Los audios son reales, diputado. Mire, ¿qué dice le eso? voy a decir una cosa. Pero dígame, ¿por qué dice eso? Son reales. ¿Por qué? Lo único que tenemos que identificar... ¿Tiene una certificación que diga que son reales? Mire, no son peritajes no son con inteligencia artificial. No ignoremos al pueblo. No tratemos de ignorancia al pueblo. ¿Tiene usted un dictamen técnico que le diga que son reales? No tratemos de ignorante al pueblo. Por supuesto, porque no los tratemos de ignorantes. Hagamos las preguntas en orden, por favor, compañero y señor fiscal. Yo lo que quiero saber es, esta es la parte tolar de todo esto, presidente. Sí, claro. Aquí el punto es, usted dice que son reales. Primero dice que no tiene software para determinar si los audios son reales. Allá dice que se identifica plenamente. Aquí nos dice que los audios son reales. Explíqueme esta ensalada porque no entiendo. ¿Tiene software para determinar si son reales, sí o no? Nosotros no tenemos software para identificar a quién pertenecen las voces. Muy bien, voy con mi siguiente pregunta. No tiene software para identificar a quién pertenecen las voces. Fíjese bien que cuando usted se sentó y habló de primero, sus primeras palabras, después de saludar, dijo, todos ustedes en esta mesa se han pronunciado en público en contra mía, lo cual pone en precario la objetividad. ¿Fueron sus palabras? Correcto. Muy bien. Póngame otra vez el video. El Consejo Nacional Electoral, licenciado Marlon Ochoa. En la grabación de recibida junto a una denuncia presentada por el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral, licenciado
Ochoa. Permítame. La grabación. Gracias. Públicamente, ahí usted se está pronunciando sobre un tema. Hace un ratito me dio un artículo, lo cual me gusta porque quiere decir, me puede ayudar a leer yo lo escucho. Ayúdeme. No, yo lo escucho. Muy bien. Artículo 93 del Código Procesal Penal. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público actuará con absoluta objetividad y velará por la correcta aplicación de las leyes penales. Yo tengo una duda. ¿Cómo sabe? Pues, número uno, quiero decirle que si usted dice que está comprometida la objetividad acá, está comprometida la objetividad ahí. Y la duda que tengo, que no deja de retumbar en mi cabeza, ¿cómo sabe usted que esos audios son reales? Diputado, como fiscal general estoy muy bien informado. Y solo eso le voy a decir, y usted sabe que sí estoy muy bien informado. Hubiese sido, y me hubiese apartado del principio de objetividad si hubiese corrido a presentar requerimientos fiscales, pero no, hay que hacer y profundizar en una investigación. Así que, en esos detallitos, usted no me va a cuestionar a mí. ¿Sabe por qué? Mi reputación, usted no tiene la moral para cuestionármela. Se lo digo de frente, con el ímpetu que siempre usted habla en las reuniones, y aquí me tiene cerquita. Yo aquí se lo digo también, no solo tengo la moral, no lo estoy cuestionando yo, aunque pudiera hacerlo. Yo estoy aquí por una denuncia, yo no estoy aquí para acusarlo, yo quiero entender, yo quiero que el pueblo hondureño le explique al pueblo hondureño qué está sucediendo. No sé por qué se molesta. No. Permítame, permítame. No sé por qué se molesta. Yo solo le estoy preguntando cómo sabe que son reales. Si usted me dice que está bien informado, lo que me hace a mí entender es que está vigilando gente, abogado Joel Zelaya. No necesariamente. Si aquí han salido. Entonces, ¿cómo? Es que mire, yo no estoy vigilando gente. Si aquí cuando uno comete delitos aquí o falta, diputados, lo filman a uno y luego lo tiran a público y eso no es estar vigilando gente. O sea, pero ¿y qué tiene que ver eso con los audios? No, por lo mismo, porque el hecho de que yo presente unos audios no quiere decir que ando vigilando a alguien. ¿Cómo sabe que son reales? No, yo tengo mis estrategias como fiscal y el pueblo lo sabe y lo saben los fiscales. ¿Cómo sabe que son reales? Yo lo invito a que... ¿Cómo sabe que son reales? Son reales Dígale al pueblo cómo son reales. Son reales. Sabe? Es más, espéreme. Desbloquéeme esos audios. Deme 15 días más como fiscal general y nos vamos junto a usted. ¿Cómo sabe que son reales? Y nos vamos junto a usted. No, vamos a tomar en consideración su petición. Solo dígame ahora cómo sabe que son reales. Porque no los audios son reales, diputado. Mire, aquí hay temas que, por ejemplo, yo le voy a decir. Yo sabía que su comportamiento iba a ser así en pequeñísimas cosas. ¿No le parece pequeño eso? No. Se hizo una cadena nacional para eso, ¿no fui yo? No es cadena nacional. Las cadenas nacionales las hacían ustedes frente a mí en las redes sociales, donde todos los días ustedes, a pesar de todo lo que se dice, diputado. Le llamo, porque mire, le llamo al orden, abogado. No, a mí me puede llamar al orden el moderador. Por favor, ordenémonos. Preguntas, respuestas. Por favor. No ha contestar cómo sabe que son reales. Yo ya le contesté. No, ¿cómo sabe que son reales? Le pregunté, diputado, y usted no me va a hacer que yo cometa un error. No quiere contestar, está bien, no hay ningún problema. Que conste en acta. Luego de que usted dice que la noticia criminis pues no se puede embalar, que no hay cadena de custodia hasta el momento que la reciba. Eso fue lo que dijo, ¿no? Que de ahí para allá pues ya es otra historia. Que de ahí para allá sí. Ok. Quiero consultarle. ¿Comprobó usted que la intervención... ¿Está ocupado con el teléfono? Si quiere lo de tiempo, no hay problema. No, digo porque puede ser importante. Un oyente me está diciendo, le estás contestando al que no es diputado. Dice.
Bueno, dígale al... No, solo le digo porque como usted quería saber lo que yo estaba leyendo, entonces lo digo. No hay problema, no hay problema. No piense que eso a mí me molesta. No, ni a mí, pero como usted está atento de mi teléfono, yo lo estoy escuchando. Seguro se lo mandó mail. Saludos a... Saludos a... Pasa enamorado de ese señor. Bueno, continuaré. ¿Comprobó usted que la intervención de esas llamadas telefónicas las hizo un juez de garantías como lo establece la ley de intervención de comunicaciones privadas? Yo ya lo expliqué, diputado. Creo que quedó claro aquí, diputado Pérez. Si le estamos preguntando es porque no nos quedó claro. No, pero yo creo que estamos aquí para respetarnos y escucharnos. El fiscal aceptó, solo para poner en contexto al pueblo, no ha visto ninguna autorización judicial para esa intervención, nunca la ha tenido a la vista, no se le entregó esa USB bajo la figura de cadena de custodia, debidamente embalada, al igual no tiene conocimiento de que esa intervención fue operada a través de un juez de garantías como lo establece la ley, que es la única forma de que la intervención de comunicaciones pueda utilizarse como medio de prueba en un proceso penal. Nadie, ni los abogados privados, ni mucho menos los fiscales pueden hacer uso de prueba ilícita. Esta es una prueba ilícita que no debe hacerse uso de ella, mucho menos por el Ministerio Público, que es el garante de que el proceso se mantenga dentro de la legalidad. En tan solo unos minutos aquí por TSI, el dato con José Luis Moncada. Son 7 ya los testigos y con 7 se va a cerrar esta audiencia especial de la Comisión Especial del Congreso Nacional. El primero fue miembro del CNE, también el segundo exmiembro del CNE. Tercero fue un fiscal de delitos contra la vida, Fabricio Perdomo, luego otro fiscal, luego uno de los señores de la tercera edad, uno de los señores mayores, adultos mayores acusados de intentar el asesinato del expresidente Zelaya, luego una fiscal del Ministerio Público que relató de forma dramática cómo su esposo murió por negligencia, por arbitrariedades, por abusos de parte de la Fiscalía General. Y está compareciendo en este momento Claudia Paz Hernández, fiscal especial de la transparencia, fiscal especial de transparencia. Está denunciando que fue removida del caso de investigación sobre la muerte del ambientalista Juan López. Tremendo, tremendo. Que fue removida del caso de la investigación de la muerte, del asesinato del ambientalista Juan López ocurrido en Tocoa, Colón. Son 7 testigos, 2 del CNE, 3 del Ministerio Público y 1 de los señores acusados por intentar asesinar al expresidente Zelaya. Otro de los momentos importantes y controversiales de la audiencia de hoy fue el de los narcovideos. Quiero hacerle una consulta. ¿Está enterado que el Ministerio Público le presentó un requerimiento fiscal a Mauricio Villeda? No estoy enterado. O sea, el hombre más informado de Honduras. Usted me dijo no hace ni 5 ¿Pero minutos. cuándo le presentaron? No, cuéntenos ustedes. No sé. O sea, ¿no sabe que le presentaron requerimiento de fiscal a Mauricio Villeda? No, en absoluto. No me doy cuenta. O sea, el hombre más informado que hace un ratito dijo que podía garantizar que los audios eran ciertos, no sabe lo que hacen. No venga a decirme el hombre más informado, si de repente en el Ministerio Público el más informado es usted, y sabe por qué se lo digo. No, dígame por qué. ¿Me entiende? Entonces, dígame por qué. no, mire, yo sí voy a tener ética y altura, diputado. Entonces no sé. Yo voy a hacer mi trabajo. Ha respondido el declarante que no sabe. Ok, fíjense que, le comento, el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia vio un requerimiento fiscal presentado en contra de don Mauricio Villeda. El requerimiento fiscal es por haber aparecido en un video, supuestamente. Yo quiero que me pongan el video 6.3, por favor. Óigame. Permítame, no ha visto el video. No ha visto el video. Permítame. Ya, ese requerimiento fiscal presentado por un video. Vamos a ver el video 6.3.
La mensaje de la comandante. Al realizar la comparación con Paloma Banda, con la repítame. ¿Estamos? Al realizar como la vida, mire, la mensaje de la comandante. Al realizar la comparación con Paloma Banda, con la Pausa. Pausa y manténgalo ahí. Ahí está, en subtítulos, lo que está diciendo la persona que lo juramentó a usted, por cierto. Sí, claro. Mire, la mitad que sea para el comandante, el resto lo compartimos nosotros con Santa Bárbara, Olancho y Colón. Eso no amerita un requerimiento fiscal. Usted dice que ve a la persona, perdón, que ve el delito y no a la persona. ¿Por qué entonces le presentan un requerimiento a un liberal, a Mauricio Vidal? Usted está mintiendo con ese requerimiento, Mire, porque mire, si dice que yo, lo sé, no. Permítame, déjeme hablar. No le estoy mintiendo. Si usted quiere, ahora mismo llamamos a un magistrado de la Corte Suprema y le van a decir que hoy... No, usted mismo la debería presentar. Han debido presentar algún escrito. No, ¿sabe algo? Presentar un requerimiento fiscal. Permítame un segundo. Por favor. Por favor. Mire, abogado, le pido... tráigamele un tecito. Por favor, no. Diputado, por favor. Por favor. ¿Sabe qué me imagino yo? Se lo digo, si presentaron ese requerimiento. De suerte que ya no. No, permítame. ¿Sabe qué me imagino ese requerimiento? ¿Sabe qué me imagino, diputado? Porque usted tiene información de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Usted la tiene. Yo sabe a lo que me refiero. Entonces, mire, ve. Lo que a mí se me hace es que alguien de ustedes se movió para presentar algún espurio requerimiento. No. Usted sabe, aquí no... Fue presentado en diciembre del 2025 a un juez de letras. El juez de letras lo remitió a la Corte Suprema de Justicia, que lo vio hoy. Y lo que hizo la Corte Suprema de Justicia hoy fue mandarlo de regreso al juez de letras para decirle que él ya no es diputado. Se lo digo con toda certeza, aunque usted siempre dice el hombre más informado. ¿Sabe que usted fue quien lo dijo? Sí, no yo. Claro, pero ¿sabe qué le dan la pauta entonces? Que le doy la libertad a los fiscales para que hagan su trabajo, diputado. Una consulta. No. Permítame. Ahora, no. ¿es espurio, me lo inventé yo, Jorge Cálix, o le da libertad a los fiscales? No, le voy a decir algo. Pero póngase a... Espérame un segundo. Si dice que se presentó el 2025, sí, claro, le ofrezco disculpas por el comentario. Las acepto, no hay ningún problema. Pero, o sea, porque yo sí soy caballero y cuando yo cometo un error, yo lo acepto. Pero, le vuelvo a reiterar, yo desconozco que se haya presentado el requerimiento por un video. Bueno, el hombre más informado de Honduras... Sí, pero es que no se confunda. Ahora hablemos de este video. ¿Y este video qué opinión le merece? ¿No amerita un requerimiento fiscal este video? No es original. Yo le puedo decir algo. Con certeza le puedo decir, así como dice usted que lo de los audios es real, con certeza le puedo decir que él es el que lo juramentó. Con certeza. No, pero yo le voy a decir una cosa. ¿Y qué de malo tiene que me haya juramentado? No, bueno. No, dígame. No. Dígame. Ahora, dígame. Ese video, ¿qué le merece? ¿Qué opinión le merece? ¿No le merece un requerimiento fiscal ese video? Diputado, le voy a decir una cosa. Verse envuelto en un acto de esos es vergonzoso. ¿Cuál es la diferencia entre ese video y los audios de las personas mayores de edad que hoy guardan prisión? Diputado, es que son cosas de que responda, por favor. Sí. Señor fiscal. Un video de esos es vergonzoso. Es detestable. Si usted... ¿No merece un requerimiento fiscal? Déjeme le explico. ¿Sabe cuándo fue ese video? 2013. Usted da clases. ¿Estaba incorporado algún tema de conspiración en el 2013 en el Código Penal? Empecemos por ahí. Usted sabe que no. Yo agarro a esta persona agarrando dinero,
yo le presento el requerimiento fiscal. No se engañe conmigo, diputado. ¿Usted sabía que...? No se engañe conmigo. Las investigaciones aún están abiertas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es complejo esto? Usted podrá decir, pero a Romeo usted corrió a presentarle, porque es lo primero que usted dice. Sí, pero son cosas diferentes. Son cosas diferentes porque en el caso del otro video, está un testigo protegido. Y no voy a hablar más porque no quiero tampoco verme mal creyendo que estoy señalando a una persona. También es del 2013. ¿Cuál es la diferencia? Son el mismo año. Claro que es del 2013, pero hay un testigo protegido y en el que llega junto a él. Que llega junto a él. Usted dijo... Y ese testigo protegido dice ante un juez, yo fui. A ver, pero eso es una prueba... Fiscal, discúlpeme. No, le estoy hablando de un hecho general. Abogado, una consulta. Primero nos da una cátedra de que no estaba incorporado en el Código Penal, etcétera, etcétera. Lo cual, pues tiene razón. Luego nos dice que no puede porque si le hubiera presentado un requerimiento fiscal hubiera tenido que soltarlo porque ya ha pasado mucho tiempo. Después nos dice que el otro caso es diferente porque hay un testigo. Permítame. Que hay un testigo y que el testigo está dispuesto a declarar ante un juez. Yo le hago una pregunta, o sea que lo que permite o interrumpe la prescripción es que exista un testigo que esté dispuesto a declarar ante un juez, porque los hechos son en el mismo año. Los mismos años que tiene, hemos hablado de 3 casos de esos mismos videos. Sí, pero... 2 tienen requerimiento fiscal, 1 no. Casualidad, que es el que aparece en la foto con usted ahí, casualidad. Odiosa casualidad, pero casualidad. Yo le quiero preguntar. Usted se sorprende que usted ha insistido con eso y yo le voy a decir una gran verdad, diputado, con el respeto que merece como ser humano. Usted ha dicho 5 veces que ahí me juramentó el señor Carlos Zelaya. Yo le puedo decir aquí, diputado, y se lo digo de corazón, usted ha irrespetado al pueblo hondureño. Usted no sacó ni un voto, no fue juramentado. Eso es inconstitucional. Por favor, no, por favor, es que sabe, abogado, está fuera de orden. Está fuera de orden y aunque por favor, les pido a los dos silencio, voy a decir esto. Está fuera de orden, abogado, con todo respeto. Y aunque el interrogatorio ha sido muy especial, pero se ha mantenido dentro del tema. El tema es justicia selectiva. Entendería yo. En 3 situaciones jurídicas casi iguales, hay 2 requerimientos fiscales presentados y 1 no. Eso es parte del tema que estamos debatiendo. Ese último comentario no lo es y yo le pido con todo el respeto, y yo sé que está alterado, pero le pido que como profesional que es, regresemos a la cordura y por favor el interrogatorio hagámoslo en orden. Usted pregunta, él contesta. Esa es la modalidad. Termino entonces. Bueno, fue de los temas de los momentos más controversiales de la comparecencia del fiscal general Joel, suspendido por el momento de su cargo. Si las audiencias terminan hoy, como se está previsto, y luego está la presencia de estos 7 testigos y la comparecencia de don Joel, es probable que mañana miércoles o por tarde el jueves se presente el informe de esta comisión, se someta a votación y por 86 votos debe ser aprobado para que se destituya al fiscal general. Es decir, al final de todo esto, el juicio político es solo para la destitución, nada más. Si hay acusaciones por supuestos delitos, ya tendrá que ser el Ministerio Público quien nos deba de presentar. Y la Constitución ya establece que el fiscal debe ser electo de una nómina. Y la última nómina que se presentó fue esta. Don Joel Zelaya, que sería el fiscal destituido, Marcio Cabañas, que retomaría su puesto como fiscal general adjunto, el señor Mario Morazán está en el Tribunal de Justicia Electoral, y así que queda entre Jenny Almendares y Pablo Reyes el próximo fiscal o la próxima fiscal general de la República. 2 cositas para concluir. Una de ellas es la declaración del padre de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, que en paz descanse, la abogada Miriam Barahona, quien está siendo velada en la auxiliadora. Este testimonio del padre de la abogada es tremendo. Se defendía diariamente de él hasta que llegó ese exfiscal ahora,
gracias al triunfo de la democracia, que ayer el Congreso, pues, ayer o antier, sí, ayer. Fiscal de, yo le digo, de pies de papel y cerebro de churro, de envase de churro, porque ese solo es aire. Y le inventó ahí unos delitos por defender la democracia de nuestro país y tuvimos que sacarla a escondidas. Y ahí fue, desde ahí se comenzó a morir. Y yo, ante su féretro, hago un juramento. Hasta el último día de mi vida, Mario, ingeniero, donde mi partido me pida, ahí estaré. Porque voy a luchar por la democracia, para que estos, perdone la expresión, para que estas ratas de libre nunca vuelvan al poder. Porque mataron a mi hija, ellos la mataron. La muerte de mi hija está en la sangre de ese bicho de Mario Morazán y ese fiscalillo de Marras. Y finalizamos informando que en memoria de nuestra querida Betsy Dolores Watson de Reina, 13 de agosto de 1928, 24 de marzo de 2026, madre, abuela, bisabuela y mujer ejemplar. Su partida deja un vacío irreparable en nuestros corazones. Agradecemos las muestras de cariño y solidaridad recibidas en estos momentos de dolor. Que en paz descanse la ex primera dama de la nación, Betsy Dolores Watson de Reina. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. A continuación, El Dato con José Luis Moncada. Buenas noches y que estén bien.